vamos a pasar a la palabra de Dios, que es lo que nos trae, ¿cierto? La palabra poderosa del Señor. Doy gracias en esta hora, la verdad es que la iglesia se ve muy bonita desde acá. Hay una presencia de Dios poderosa. Amén. La presencia del Señor está aquí. Y el mismo Dios, ¿cierto? El mismo Dios que está aquí te quiere hablar. El mismo Dios que está acá quiere hablar a tu vida en este día. Amén. No me quiero quitar la mascarilla, así que voy a hablar más fuerte. Y vamos a considerar la palabra de Dios en el libro de el Evangelio de según San Juan, capítulo 15 y el versículo 16. Yo creo que nuestro pastor José va a dar fe de esto, que era el versículo que más le gustaba al pastor Raúl. Y es una palabra que todos hemos escuchado, amén. El Señor hablaba tan clarito esta palabra y muestra también su amor para contigo, que yo me llegaba a sorprender. Y la verdad, yo tenía otro mensaje para compartir, pero no vengo a hablar mis palabras, sino la palabra de Dios. Amén. Y el Señor dijo otra cosa, y Él, porque te ama mucho, te da esta palabra. Amén. En San Juan, capítulo 15 y versículo 16. San Juan, Nuevo Testamento, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 16. Amén. Y damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Esa es la palabra que el Señor ha dado en esta hora para nuestras vidas. Sentí en mi corazón de compartir esta palabra. Y la verdad es que tenía otro sermón, otra palabra para compartir. Y en oración al Señor, Señor, decía, estoy en la disyuntiva. ¿Qué es lo que yo comparto? Y el Señor me mostró que este era el mensaje. Por lo tanto, esa palabra tómala para tu vida en esta hora. Amén, porque es para ti. Me da gusto, decía yo, de verte porque, cierto, el Señor te trae y no es una casualidad de que tú estés acá. No es una coincidencia, no es que ocurrió algo y por lo cual estás acá, sino que el Señor tiene un propósito. Amén. Y a lo largo de la palabra vamos a ver que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. En Dios no existen las casualidades, no existen los accidentes. ¿No le ha pasado a usted que a veces va a la cocina y dice, ¿y a qué venía? O salió al patio y dice, ¿y qué venía a buscar? Pero para Dios no es así, porque Dios no se equivoca. A Él no se le olvidan las cosas, ¿verdad? En el contexto de esta palabra, Jesús, de la boca misma de nuestro Señor Jesucristo, dice esta palabra, ¿cierto? No me elegisteis vosotros a mí. Nosotros a veces nuestra ignorancia o erradamente decimos, no, si yo conozco al Señor, yo sirvo al Señor hace 8 años. Pero el Señor me escogió hace 8 años. El Señor tuvo misericordia de mí hace 8 años. Amén. Por lo tanto, yo no hice nada, sino que el Señor a través de su Espíritu Santo me tocó y me visitó. En el contexto de esta palabra, Jesús habla, ¿cierto? Y Jesús sabía que Él pronto iba a dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Pronto estaba la partida de Cristo del escenario de esta tierra. Y Cristo habla y dice, ¿cierto? En medio de este escenario, que Cristo sabía lo que iba a acontecer, porque Él es Dios. Y les dice, ¿cierto? A los que les oyen ahí, dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí y los he puesto para que vayáis y para que llevéis fruto. Pero no cualquier fruto, sino un fruto que permanezca. Porque Cristo ya no iba a estar. Amén.
En ese contexto se escribe esta palabra, amén. Y la palabra, cierto, nos habla en esta hora a nosotros. Y yo te hago la pregunta, ¿de dónde el Señor te escogió? No creo, hermanos, que de una condición mejor. Tú sabes de dónde el Señor te sacó. Yo sé, cierto, de dónde el Señor también me ha sacado. Amén. Y que Él ha tenido misericordia de nuestras vidas. Por eso no es una casualidad el que tú estés acá. Dice la palabra sabiendo, esto está en Primera de Pedro 1:18, dice, sabiendo, dice que fuisteis rescatados, o sea, íbamos derechitos, ¿cierto?, al precipicio. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, no era muy bueno lo que estábamos viviendo. Eran más algarrobas que comida, ¿cierto?, lo que comíamos. Amén. Estábamos lejos, excluidos de la presencia de Dios. Amén. Y Él tuvo misericordia. Y yo te pregunto, ¿de dónde te sacó el Señor? Y en el versículo 19 de este mismo pasaje dice así la palabra. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. O sea, Cristo te sacó del mundo. Y tú dirás, bueno, el Señor me ama más a lo mejor que al otro que está afuera. Que a él, aún aquel que no ha llegado al conocimiento, no ha sido, cierto, tocado por la presencia del Señor. Pero no es así. Y hay un versículo, y gloria a Dios, porque yo creo que es el más sabido por todos nosotros, ¿cierto? Y dice la palabra en Juan 3:16. ¿Se lo sabe usted? Dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, de donde te sacó a ti también, y de donde me sacó a mí también. Por lo tanto, su amor, ¿cierto?, es para con toda la humanidad, porque para Él no hay excepción de personas. Y dice la palabra, ¿cierto?, que envió a Jesucristo, dice, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para Dios no hay acepción de personas. Él ama a todo el género humano. Nosotros podemos hacer diferencias. Podemos, cierto, no sé, clasificar a veces a las personas. Pero para Dios costamos un alto precio. Y ese precio lo pagó por ti. Y ese precio lo pagó Cristo en la cruz por mí. Amén. Decía yo, ¿cierto? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De qué condición sacó tu vida? Del pantano, de ahí del barrito, ¿cierto? Como decía, ¿cierto? Un pastor no se puso ni guantes, decía el Señor. Así tuvo misericordia y nos rescató. Amén. Y nos miró con amor. Amén. Gloria a Dios, ¿cierto? Porque Él tuvo misericordia de nuestras vidas. ¿Qué produce esto en tu corazón? ¿Te gozas tú de que el Señor te haya escogido? Yo me gozaba, ¿cierto?, ahí alabando al Señor, porque yo decía, qué rico que el Señor me haya escogido. No te escogió la NASA, no te escogió el gobierno, no te escogió la ONU para ser uno de sus directores ahí, pero el Rey de Reyes salió a tu encuentro. El Rey de Reyes tuvo misericordia de ti. Amén. Y fijó sus ojos en ti. Amén. Dice la palabra en el versículo 15 de este mismo pasaje. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mira qué tremendo es Cristo, porque Él revela al Padre. Si tú conoces a Cristo, conoces a Dios Padre. Amén. Tanto tiempo has estado conmigo y aún no me conoces, ¿cierto? Aún no tienes la revelación. Amén. Cristo nos enseña al Padre y dice que Él nos ha llamado amigos. O sea, Dios
realmente nos ama, realmente, ¿cierto?, abrió su corazón a cada uno de nosotros. Amén. Quisiera, ¿cierto?, citar algunos ejemplos, cómo Dios ha escogido a distintas personas. Amén. ¿Quién me ayuda a leer Génesis? Vamos a... Génesis 25, 23. Y vamos a ver un ejemplo de cómo Dios escogió. Amén. El que tenga Génesis 25, 23 lo va a compartir. Dios no nos escogió por buenos. No nos escogió por ser muy, muy bonitos, ¿cierto? Él tuvo misericordia. ¿Quién encontró Génesis 25, 23? Amén. Ahí habla la historia de dos hermanos que fueron Jacob y Esaú. Amén. Jacob era un usurpador, era una persona que no tenía muy, ¿cierto?, ahí nomás, pero Dios le escogió. Si Dios te escogió, no es porque te ame menos que al otro, ni más. No es porque seas muy bueno. En la multiforme gracia de Dios Él te escogió. Ahí dice, ¿cierto?, y el mayor servirá al menor. La descendencia de este hombre de Jacob fue el linaje de Israel. Dios puso a este hombre, ¿cierto?, y lo usó y lo escogió. Amén. Dice otro ejemplo en Josué, ¿cierto? Sabemos que Dios escoge a Moisés para sacar al pueblo de la tierra de esclavitud de Egipto. Y usa, ¿cierto?, a Moisés como el libertador, como el hombre que iba a sacar al pueblo con esta misión para sacar al pueblo de la esclavitud. Pero Moisés parte, ¿cierto?, y queda Josué. Y Dios escoge a este hombre con un propósito que era conquistar la tierra prometida. Y dice la palabra en Josué 1, dice 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y ponga atención con esto. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, es tu Dios. Amén. ¿Crees tú que está contigo o no? ¿Crees tú que es poderoso para darte la victoria? ¿Crees tú, cierto, si la palabra dice clama a mí, yo te responderé? ¿O estará muy cansado? Dice que Él no se fatiga, que Él no se cansa. Nosotros nos acostamos cansados y rendidos en la tarde. Pero el Señor dice que Él nos da nuevas fuerzas. Dice la palabra que Él renueva sus misericordias cada mañana. Por lo tanto, fíate de Jehová de todo tu corazón, dice la palabra, y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Dios te escogió. Ahora uno puede decir, pero si yo a lo mejor no sirvo para esto. A lo mejor no me destaco como la hermana, como el hermano, como el corista. A lo mejor, cierto, el Señor a esa persona lo usa de un modo poderoso. ¿Cuál será la horma de mis zapatos, Señor? ¿Para qué sirvo, Señor? ¿Le has preguntado eso al Señor? Y todos yo creo que a veces, Señor, pero respóndeme, Señor, habla tú a mi vida.
Lo importante, ¿cierto?, es que tú te dispongas en los brazos del Señor. Amén. Y dice la palabra, ¿cierto?, que Él nos escogió. Dios no te escogió para vivir una vida de religiosidad. Dios no te escogió para llevar una vida mediocre, para una vida conformista. No te conformes, dice la palabra, a este tiempo, no te conformes a este siglo, sino transformado, dice la palabra en Romanos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es para entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, el Señor no te llama a una vida de conformidad. No te llama a una vida encuadrada, ¿cierto? Porque nuestro Dios es grande. Porque el Dios al cual tú sirves es un Dios poderoso. Amén. No te llama, ¿cierto?, a una vida de temor. Porque dice la palabra que no hay espíritu de temor en nosotros. Amén. Si llega ese pensamiento, si llega eso, repréndelo de tu vida. Porque no es la voluntad de Dios. Si el Señor te sacó de la esclavitud también, así como el pueblo de Israel, ¿cierto?, el Señor lo sacó. A lo mejor ellos tenían las marcas de los látigos en la espalda, yo no lo sé, las cadenas. Nosotros no tenemos esas marcas porque éramos esclavos espirituales del pecado. De ahí el Señor nos sacó. Y la palabra dice, ¿cierto?, para que demos fruto. En Gálatas 5, 22 y 23 están los frutos del Espíritu. Pero no quiero que lo busques, yo quiero que tú me los digas. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, templanza, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre. Amén. Sabemos cuáles son los frutos, amén. Y son frutos del Espíritu. No vamos a hablar de las obras de la carne que están antesito ahí porque ¿para qué, cierto? Teníamos conocimiento de esas cosas. Pero el Señor nos manda a dar un buen fruto. Lo demás es nuestra vida pasada, ya quedó atrás ya. Amén. Los frutos del Espíritu, dice la palabra: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso quiere el Señor que irradiemos afuera. Eso quiere el Señor que mostremos, porque los demás no ven a Cristo, pero te ven a ti. Pero nos ven a nosotros. Amén. No debáis nada a nadie, dice la palabra. Incluso aún si te ofendieren, dice, pon la otra mejilla. Amén. Tengo un vecino que es cristiano en la casa donde estoy construyendo, y me contaba él que se encontró una billetera. Tenía un dinero, tenía unas tarjetas ahí. Y él fue, buscó la dirección en el padrón de la moto y llegó a la casa de la persona. Y salió un tipo bien enojado y le dice: bueno, ¿y quién es usted? No sé, le dice, yo no te conozco, pero tu carné me dice que tú eres fulano. Ah, le cambió la cara. Tienes mis documentos, le dice. Tengo tus documentos. Yo lo cuento porque el vecino no está acá, él es cristiano. Y le devolvió sus documentos, su platita. Y el hombre en gratitud le dice: pero toma, te paso la benzina, era aquí cerquita. No, le dice, si somos casi vecinos, ¿cómo te voy a cobrar la benzina? Entonces a veces uno debe mostrar una diferencia. Humanamente no podemos cambiar, pero cuando Cristo está en nosotros podemos cambiar. Y dice Pablo que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Yo no puedo, ¿cierto?, mostrarme bueno. Yo no puedo cambiar, mis palabras no pueden hacer nada. Pero cuando Cristo está en tu vida, tú recibes poder. Y dice la palabra: y recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y venía a mi corazón, ¿cierto?, cuando está Esteban, que se habla tan poquito en la Biblia, pero dice que era lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú eres poderoso en los brazos de Dios.
Amén. Y el Espíritu Santo te da autoridad sobre los demonios, sobre Satanás, sobre las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te da, cierto, te da poder mediante su Espíritu Santo. Amén. Ahora la pregunta que yo te hago y me hago primeramente, ¿cierto? Porque estamos todos bajo esta palabra. Todos estos frutos tan bonitos que citábamos, que los sabemos, ¿están en nosotros todos? ¿Están abundantemente en nosotros? Esto es como en la clase cuando uno dice, ya el que terminó la prueba se puede retirar. El que está completito se puede retirar. Yo no me puedo retirar de acá. Amén. ¿Están todos estos frutos en abundancia en nuestra vida? ¿Estarán medios escasos? ¿Nos faltará alguno por ahí entre medio? A veces uno dice, Señor, dame paciencia, es uno de los que está ahí. Y llega la prueba. Porque la prueba produce paciencia. Tú no la compras, ¿verdad? Tú no vas, ¿cierto?, a un lugar donde haya paciencia. Pero la prueba produce paciencia. Amén. Y son procesos de Dios que tú debes vivirlos. Y que yo debo vivirlos. ¿Faltará alguna de estas cualidades, algún fruto para yo poder ir y hablar de un Cristo vivo? ¿Faltará fe en mi corazón para yo creer? Amén. ¿Cómo está nuestro corazón ante Dios? Amén. Dice la palabra, te aconsejo, dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es como cuando uno le dice a un hijo, bueno, levántate, ponte las pilitas, ¿cierto? A uno también le decían cuando era niño, ya, pues esfuérzate. Por lo tanto, ¿cierto? La palabra te dice, iglesia, hermano, hermana amada, aviva el fuego del don de Dios que está en tu vida. Porque la presencia de Dios es eterna. El fuego de Dios es eterno. Dios no va a cambiar. Él permanece, dice la palabra, aunque nosotros seamos infieles. Aún así Él permanece fiel a nosotros. Y la presencia de Dios está en ti. Pero es necesario que tú avives el fuego. Pero es necesario, ¿cierto?, que consagremos nuestra vida al Señor. Amén. Yo creo que Pablo le decía a Timoteo, no titubees, no seas miedoso, esfuérzate, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Por lo tanto, ¿cierto?, debemos aprender, ¿cierto?, a depender del Espíritu Santo, ser llenos de la presencia del Señor. El Señor está aquí, te quiere llenar tu vasija. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere, ¿cierto?, esa copa que se vaya llenita de este lugar. ¿Estás tú dispuesto a recibir esa bendición de Dios? ¿Estás tú dispuesto, Señor, heme aquí? Lléname tú y envíame a mí. ¿Estás tú dispuesto a rendir tu vida a los pies de Cristo? ¿Cómo podemos llevar un buen fruto? ¿Cómo podemos nosotros, cierto? Y la palabra es bien clarita. Y nos decía, todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el Señor poderoso es para limpiarte. Poderoso es el Señor para perdonar tus pecados. Amén. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice la palabra, abogado, ¿cierto?, es Jesucristo para con el Padre.
el justo intercede por nosotros. Amén. Por lo tanto, cierto, la oración, cuán necesaria es la oración a nuestra vida. El tener un hábito de oración. El tener un momento de calidad con el Padre. De poder orar, de poder decirle, papito Dios, este es tu momento. Amén. Y la palabra dice, ora y en los secretos y el Señor te va a bendecir en público. Porque Él te escucha. No te va a decir de repente yo nomás te voy a responder. Ahora la respuesta del Señor también puede ser un no. Así como el Señor puede darte una bendición, a lo mejor Él en su enorme voluntad y gracia, ¿cierto? Dice que a lo mejor Él puede decir esto no te conviene. Pero cuando oramos conocemos la voluntad del Señor. Cuando oramos conocemos los propósitos de Dios para nuestra vida. Venía a mi corazón ahí el apóstol Pablo, que él pensaba que lo hacía bien en perseguir al pueblo de Dios, a los cristianos, y pedía cartas y partía. Pero el Señor le sale al encuentro y él dice, Señor, ¿quién eres tú? Saulo dice, yo soy Jesús, soy cierto Dios a quien tú persigues. Y él no entendía nada y quedó perplejo, y los hombres que iban con él también. Yo creo que él veía a los cristianos con el rostro de Esteban. Ahí hay un Esteban, ahí hay otro Esteban, ahí hay otro Esteban. Y a lo mejor eso le... Y resulta que Ananías, cierto, el Señor lo tocó y le dice, mira, hay uno que se llama Saulo, anda y ora por él. Las rodillas le temblaban, ¿verdad? Señor, pero a lo mejor era yo el siguiente en su lista. No, dice, pon sus manos sobre él. Y cuando pone las manos sobre Saulo, escamas cayeron. Y yo creo que él vio a un Esteban que se llamaba Ananías. Era muy parecido a lo mejor. Y ahí entendió que era Dios a quien él perseguía, eran los cristianos. Por lo tanto, la oración de Dios muestra el plan de Dios para tu vida. Cuando hubo oración, cuando se puso las manos sobre Pablo, Dios muestra su propósito porque dice que fue lleno del Espíritu Santo. Esto está en Hechos capítulo 9. Lo puedes buscar ahí en la Biblia, amén, lo puedes buscar, lo puedes analizar esta palabra. La poderosa conversión que tuvo Saulo de Tarso. Amén, cómo él fue lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y cómo él cumplió el propósito que Dios tenía también con él. Gracias a ese propósito también, Dios le permitió llegar con el Evangelio a una de estas tierras. Amén, Dios le usó con poder. Ahora tú me dirás, bueno, ¿y qué propósito tiene el Señor con mi vida? La verdad es que yo no lo sé. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Amén. Lo que yo sé es que tú eres parte del cuerpo de Cristo. No sé qué miembro del cuerpo de Cristo eres, pero eres un miembro del cuerpo de Cristo. Y la palabra te dice, cierto, no me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Por lo tanto, no nos escogió para estar acá. Acá solo nos capacitamos. Acá recibimos como el cuartel, ¿cierto? El militar recibe la instrucción. Pero la guerra está afuera. Amén. Hay almas que se están perdiendo. Amén. Hay hambre de Dios. Hay sed de Dios, aunque el hombre no lo reconozca afuera. Porque sus ojos están cegados. Y dice la palabra, porque tropiezan y ni siquiera saben en qué tropiezan. La luz de Cristo aún no les ha nacido. Amén. Tenga el Señor misericordia de aquellos que se están perdiendo. Amén. Dice la palabra en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Quién es el que guía tu caminar? ¿Quién es el que guía tu camino? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice. Amén.
Habla, Señor. Deseo que el Señor te bendiga. Deseo que la palabra de Dios haga fruto en tu vida. Haga fruto en mi vida. Como dice nuestro hermano Daniel, que quebrante todo yugo, ¿cierto? Que saque todo lo malo, todo lo, ¿cierto? Toda la liviandad con la que muchas veces servimos al Señor. Que saque la tibieza de nuestro corazón. Que saque la dureza de nuestra vida, de nuestro corazón. Porque a veces, ¿cierto, hermano? Podemos llevar años en la iglesia y aún no le creemos a Dios y lo limitamos. Y Dios obra el milagro para que crea el que no cree y para que creamos nosotros también. Amén. Por lo tanto, cierto, dispón tu vida a sembrar la palabra. Haz la voluntad del Señor. ¿Estás tú dispuesto a poner el nombre de Cristo en alto? ¿Estás tú dispuesto, cierto, a predicar a Cristo? No un Cristo muerto, sino un Cristo vivo, que murió y dice la palabra que fue levantado con poder. Amén. Dice la palabra, el que ciega recibe salario, pero el que siembra, y dice, y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra, dice, gócese juntamente con el que ciega. El Señor nos manda a sembrar. El Señor nos manda a trabajar. El Señor nos manda, cierto, a ir y dar un fruto, y un fruto que permanezca. Como aquellas personas ahí en el libro de Juan, cierto, que Jesús le decía, bueno, yo los escogí, los he puesto para esta misión. El Señor va a mostrar cuál es el propósito para tu vida. Amén. Sal de esa tierra, dice, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Tiempo futuro, te mostraré. Dispón tu vida, ¿cierto? Y el Señor te mostrará cuál es su propósito. Amén. El Señor te va a guiar mediante su Espíritu Santo. Amén. Para concluir el mensaje, todo esto, ¿cierto? Toda esta prédica, todo este sermón, todo el mensaje que el Señor tiene, decía yo, es imposible hacerlo sin la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Acá no es del llanero solitario. Acá, ¿cierto? El Señor es el que mueve las piezas. Amén. No somos nosotros los que brillamos, no somos nosotros los que hacemos las cosas a la pinta nuestra. No somos un equipo con superestrellas, con delanteros, con un buen arquero. Acá no es así. Cristo es la cabeza. Amén. Dice la palabra, y con esto termino, dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. ¿Cuántos en esta hora quieren recibir ese renuevo del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos? ¿Cuántos quieren ser bautizados por el Espíritu Santo? Y recibiréis poder, dice la palabra, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Cuántos desean ser útiles en las manos del Señor? Ponte en pie y vamos a orar al Señor. Clama ahí en tu puesto al Señor. Voy a levantar yo la oración. Amén. Santo eres, Señor. Santo es tu nombre. Santo eres, papito. Santo es tu nombre. Santo eres, Señor. Bendito es tu nombre. Te honramos, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, papito amado. Si quieres puedes pasar acá y podemos orar por ti, amén. Amado papito, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por todo, papá. Gracias en el nombre de Jesús.
te honramos, te alabamos. Bendito Dios, te honramos, te bendecimos. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. En el nombre de Jesús te honramos, te bendecimos, papito. En el nombre de Jesús te damos gracias, papito amado. Seguimos orando al Señor, amén. Papito Dios, en esta hora te honramos, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu hermosa palabra que ha hablado a nuestro corazón. Porque son tus palabras, Señor, las que dan vida y no nuestras palabras. ¿Cuántas veces nosotros hemos aconsejado, Señor, pero nuestros consejos no llegan? Porque es el Espíritu el que hace la obra, Señor. Porque es el Espíritu, Señor, el que quebranta. En esta hora, Señor, oramos por cada uno de nosotros, papito Dios, para que tu palabra, Señor, nos unja, nos bendiga. Para que tu palabra aumente nuestra fe. Para que tu palabra, Señor, nos sea limpiando. Porque dice ahí, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Queremos ser limpios, Señor, para llevar más fruto para ti, Señor. Visita, Señor, a cada una de tus hijas, a cada uno de tus hijos, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, y nos disponemos, Señor, en tu presencia. Queremos hacer tu voluntad, Señor amado. Queremos servirte con un corazón rendido, Señor, a tu presencia. Pedimos, Señor, esa llenura de tu Espíritu para nuestras vidas. Llena cada vasija, Señor. Cambia nuestro corazón, nuestro pensamiento. Tal vez moldeado, Señor, a la costumbre. Porque no somos, Señor, cristianos con horario. Porque no te servimos el domingo a las 6 de la tarde solamente, Señor. Ayúdanos, papito amado, a ser usados por tu Espíritu. Por tu presencia, Señor. Que tu presencia, Señor, toque cada vida, cada corazón. Que tu presencia, Señor, saque, Señor, quebrante toda cadena del diablo. Que tu Espíritu Santo visite, Señor, cada una de nuestras vidas. Oramos, Señor, aún por los niños, por las niñas, para que tu Espíritu les visite, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, como iglesia, Señor, avivar el fuego del don de Dios, como dice tu palabra. Poder ser una iglesia, Señor, llena del Espíritu Santo. Una iglesia, Señor, poderosa frente a las tinieblas. Una iglesia, Señor, que alumbre, Señor, en medio de esta comuna. Una iglesia, Señor, que no se avergüenza, Señor, de un Cristo vivo, de un Cristo todopoderoso, Señor, que ha salido a nuestro encuentro, que nos ha dado vida. Ayúdanos, papito amado. Bendice cada matrimonio, bendice cada familia. Bendice, Señor, a los padres, a las madres. Bendice, Señor amado, a los hijos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, como dice tu palabra, a ser sal de la tierra. Y a no desvanecernos, Señor, porque ¿qué será, Señor, si la sal se desvanece? Dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner el nombre de Cristo en alto. Ayúdanos, Señor, a poder hablar de ti, Señor, de un Cristo vivo, de un Cristo que cambia, de un Cristo que renueva, de un Cristo que sale al encuentro, Señor, de un Cristo que murió en la cruz pagando el precio de nuestros pecados. Aviva, Señor, el fuego del don de Dios que está en nuestras vidas. Llénanos de tu presencia, Señor. Limpia tú nuestro corazón. Oramos, Señor, por los que no están en este lugar, para que tú les visites, Señor, para que tú les toques, para que tu palabra llegue, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado. Bendice tú nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, por tu amor hacia nosotros. Te alabamos, te bendecimos, papito Dios. Pedimos y te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor te bendiga.